Hola, esperando te encuentres a lo mejor. Te habla Rocco Herrera, el locutor de este maravilloso podcast acerca del curso de economía número 4, especializado en la segunda unidad de este curso. Vamos a abordar pues debido a, a fallas de nuestra programación, tuvimos que repetir ya este podcast algunas veces, pero no importa, lo seguimos haciendo con todo el gusto del mundo, así que esperemos en esta ocasión no haya ningún problema. En esta ocasión del podcast hablaremos acerca de las fases del desarrollo capitalista y de la crisis. Para esto abordaremos los ejes temáticos que abordan el plan del curso, en el cual el primero habla de analizar el papel de la tecnología y el capital financiero a través de las revoluciones tecnológicas en el comportamiento de la tasa de ganancia. El segundo, realizar un estudio y comparar los conceptos de ciclo económico, oleadas y teoría de las ondas largas. Y el tercero es establecer la relación entre ciclos, oleadas y crisis económica. Pues bueno, vamos a entender, como ya lo entendimos, las fases del desarrollo capitalista. Vamos a entender al desarrollo capitalista como una serie de ondas, las cuales van a tener auges económicos y van a tener momentos de recesión que pueden llegar incluso a una depresión. Y esto pues lo vamos a abordar a través de distintas lecturas. En esta ocasión nos vamos a ir un poquito más rápido porque ya urge entregar la tarea, es un poco tarde y pues tenemos que acabar. Hubo problemas con el anterior video y esperemos con este no suceda lo mismo. Entonces, pues vamos a empezar hablando acerca de lo que para nosotros son las ondas largas. Primero vamos a diferenciar de forma muy breve, muy concisa, la diferencia entre una onda y una oleada. Una onda se refiere a una tendencia económica que se produce a lo largo del tiempo, mientras una oleada se refiere a un aumento repentino y masivo de una actividad o sector específico. Entonces vamos a entenderlo de forma muy fácil y con dos palabras diferentes para cada término. Onda, largo, oleada, corto. Entonces vamos a entender que una onda se da a lo largo de una temporada de sucesos, mientras que una oleada se da en un momento específico. Podemos ver que una onda tiene distintas oleadas, las cuales pueden generar cambios repentinos o masivos, pero que siguen formando parte de la onda. ¿Por qué? Porque pues la onda va a ser muy larga y va a abarcar un mayor tiempo, va a incluso abarcar una época, mientras una oleada puede ser tan solo un momento. Entonces, para entender un poquito más lo que es una oleada, vamos a hablar de la oleada en el modelo Fordista. Entonces, vamos a entender qué implicaciones tiene en la historia real una oleada. Vamos a comprender en primera instancia, pues, qué fue el modelo Fordista, ¿no? El modelo Fordista, como bien sabemos, fue un sistema económico que funcionó en Estados Unidos impulsado por Ford y su compañía, en el cual se generaba una cadena consecutiva en un proceso, el cual era totalmente especializado y automatizado. Y vamos a ver que el principal efecto fue el menor incremento de la productividad que repercutió sobre las condiciones de rentabilidad de las empresas, los niveles de salario, la inflación, la demanda de consumo, entre otros. Vamos a comprender también cuáles fueron estas cosas que fueron parte de esta oleada. Vámonos con, bueno, entonces vamos a entender cuáles fueron las características de esta oleada. La primera fue la producción en masa. La producción en masa de bienes y servicios utilizando técnicas de fabricación altamente estandarizadas y automatizadas. Como ya lo habíamos dicho, pues en el modelo Fordista se generaron cadenas en las cuales se hacían los automóviles demasiado rápidos y cada parte generó una división del trabajo tan especializada que era muy rápido producir los automóviles. Después, el empleo estable, pues al haber una producción constante y creciente, generaba una necesidad de acaparar más empleados que pudieran trabajar en estas cadenas de labor, lo cual impulsa, como lo sabemos desde el punto de vista macroeconómico, el crecimiento económico y a su vez reducir el empleo, lo que a su vez conlleva al crecimiento económico sostenido, pues la producción en masa y la estabilidad de empleo ayudaron a impulsar el crecimiento económico. Después, esto del empleo estable generó que pues, se empezaran a juntar los trabajadores creando sindicatos fuertes que ayudaban a garantizar salarios y beneficios justos para los trabajadores.
También, al haber mayor tasa de ocupación, se impulsó el consumo masivo, por lo cual podemos notar que si hacemos una ecuación del PIB en nuestra mente, donde vemos que el producto es igual al consumo más las demás variables, sabemos que existe algo que se llama efecto multiplicador, en el cual sabemos que cuando el producto sube es porque alguna de las variables inmersas en la sumatoria también creció. Y sabemos que el consumo genera que también haya incrementos en la inversión y en el ahorro. Entonces, pues es evidente que el consumo va a generar un crecimiento económico y a la vez empleo y es un momento expansivo en la economía. Pero ahora vienen las cosas negativas de este modelo fordista, a pesar de la crisis que conllevó. El primero fue la desigualdad de ingresos. Como ya sabemos, el modelo de centralización y de acumulación capitalista genera que pues empiecen a generarse cada vez más brechas en cuanto el capitalismo sigue creciendo. Entonces, una de estas brechas que se crearon, pues sí, fue generar cada vez una mayor división entre las clases. Y la segunda serían las limitaciones ambientales, ya que pues todo este consumo y producción generó daños en la salud ambiental que seguimos pagando hasta hoy en día. Bueno, entonces ya comprendimos las características de una oleada como lo fue el Fordismo, ya sabemos la diferencia entre una onda y una oleada, y ya entendimos más o menos cómo funciona el proceso de una onda larga. Ahora vamos a un momento que sería un momento final de esta onda que generaría el inicio de otra en un momento después. Vamos a identificar cómo es que inicia una crisis. ¿Qué es una crisis? Es cuando cae la producción. Y puede ser tan grave una crisis que puede llevar a una depresión en la cual haya pues un momento de tanta incertidumbre que pues como lo vamos a identificar, la inversión y el desarrollo se mantienen prácticamente al mismo nivel y pueden bajar. Eso es una crisis, cuando ya no hay un crecimiento económico, cuando se llegó al punto más alto y ahora en vez de crecer empezamos a decrecer debido a que el consumo empieza a caer, debido a que no hay productividad, debido a que empieza a caer la tasa de desempleo y se da igual un efecto multiplicador que afecta en todas direcciones. Y como ya lo explicamos, pues podemos identificarlo por varias cosas. Podemos rescatar tres cosas muy comunes. La primera es la disminución de crecimiento económico, la segunda es el aumento del desempleo y la tercera es la caída del mercado de valores. Entonces, pues cuando la gente ya no se siente con seguridad de invertir, pues ya no hay cosas en el mercado de valores, ¿no? Pueden ser los empresarios o las personas, pero eso también se debe a que pues no hay certidumbre de lo que va a pasar en la economía. Y como todo, o como decía Marx, la economía es una nube gris que nos imaginamos, pues esto genera que pues todo se contraiga. Así como hay momentos en los cuales el producto crece, hay momentos en los que el producto decrece. Para todo esto vamos a entender que en el capítulo 2, ondas largas, memorias cortas, Contratiep se interesa más en las fases de las ondas. Ahora, antes de pasar a otro tema, pues vamos a identificar cuáles son estas fases, porque después vamos a identificar las fases de las oleadas, pero primero vamos a entender, ya que estamos hablando de las ondas, pues cuáles son. La primera fase o la primera parte de la onda larga es la parte ascendente. ¿Qué es la parte ascendente? Es la parte donde gracias a todas las cosas que se han creado en la época de recesión anterior, porque como sabemos, una onda pues empieza de abajo, sube y baja. Es como la normal, ¿no? Ya que somos universitarios y estamos viendo estadísticas, vamos a identificar la normal, ¿no? La normal empieza de abajo. Entonces, la parte de abajo, estancada, podemos notarla como la época de recesión y estabilidad para el nuevo auge económico. La primera parte va a ser esta parte ascendente, donde nacieron todas las tecnologías debido a tal vez la guerra o el periodo de crisis que pues mucha gente para seguir la paradoja del ahorro, pues entendiendo que Keynes explicaba esto, ¿no? Que en tiempos de recesión lo mejor no es ahorrar, porque cuando ahorras, ahorras menos, sino que lo importante es invertir. Vamos a entender que pues algunas personas invirtieron, lo cual generó una parte increíble y se crearon nuevas tecnologías. De ahí viene una etapa de ralentización, que es la donde cae la inversión y aumenta el ahorro. Aquí, pues empieza a acoplar un poquito todo.
y pues se empieza como a alentar este proceso. Después de todo esto, pues viene la última parte, que sería la parte descendente, en la cual caen los precios, sube la tasa de interés, y todo esto se vuelve un panorama muy difícil que puede llegar hasta una depresión. Aquí podemos entender que hay ciclos largos de onda y pues un ciclo largo pues trae nuevas tecnologías, nuevos modelos de negocio, nuevos países que se incorporan al mercado global, así como un aumento de la cantidad y disposición de dinero. Y también entendemos que va a haber crisis regulares en cada época, debido a que el capitalismo constantemente necesita actualizar y mejorar las tecnologías que tiene. Porque cada 10 años, como nos hemos dado cuenta, aunque en la siguiente parte vamos a ver que las revoluciones tecnológicas se dan cada 50 años, vamos a ver que cada 10 años se tienen que actualizar pues las maquinarias y equipo, porque pues conforme aumenta el tiempo existen cambios en la productividad. Estos cambios en la productividad nos ayudan a que la eficiencia cada vez sea mayor. Entonces, no siempre se van a ocupar los mismos aparatos debido a que siempre se busca maximizar esta eficiencia económica. Bueno, ahora sí nos vamos a la parte de las revoluciones económicas. En esta parte de las revoluciones económicas, la autora nos presenta cinco revoluciones tecnológicas que vamos a identificar de forma muy sencilla, muy rápida, y que nos explica que se pueden dar cada 50 años. La la autora de esta parte nos explica que existe algo que se llaman paradigmas tecnoeconómicos. Estos paradigmas son cosas que pasan a lo largo del tiempo que hacen que cambie todo, que cambie toda la visión de la economía y que se genere una nueva necesidad de manejar la economía. Es decir, que van a nacer tecnologías o demás cosas que van a generar una explosión de nuevos productos, industrias e infraestructuras que conduce gradualmente al surgimiento de un paradigma económico. Pero bueno, pues vamos a identificar rápidamente estas cinco revoluciones tecnológicas. La primera la vamos a ver en la primera revolución industrial en Inglaterra en 1771, la segunda con la era del vapor y los ferrocarriles en Inglaterra también como líder y difundiéndose hacia Europa y Estados Unidos en 1829, la tercera que sería la era del acero, la electricidad y la ingeniería pesada, también como líderes Estados Unidos y Alemania, y pues sobrepasando a Inglaterra, que se empieza a quedar un poco atrás en los países guía. Esto en 1875. La cuarta, la era del petróleo, el automóvil y la producción en masa, también guiadas por Estados Unidos y Alemania, generando difusión en Europa. Y eso en 1908. Y la quinta y última revolución tecnológica identificada por nuestra autora es la era de la información y las telecomunicaciones en 1971. Posiblemente estemos en una nueva revolución tecnológica porque ya pasaron 50 años, pero pues vamos a acotar lo que nos dice nuestra autora. También nos menciona que cada revolución tecnológica se desarrolla en un país núcleo que funciona como líder. Aquí, como ya vimos, pues en la última época, que podríamos decir la de 1875 a la fecha, pues Estados Unidos ha sido el guía, ¿no? Dejando, incluso teniendo como compañero a Alemania, pero después dejándolo atrás. En Inglaterra ni se diga, de ser el país líder en estas revoluciones tecnológicas, se quedó súper atrás. Otra cosa también muy importante es, vamos a incluir aquí un concepto que viene en historia que se llama ruptura y continuidad. Vamos a entender que cada revolución combina productos e industrias verdaderamente nuevos con otros preexistentes. ¿Esto a qué se refiere el concepto? Cada cambio en la historia va a tener una ruptura y una continuidad. ¿Qué es una ruptura? Es el cambio. Y la continuidad son cosas que de la época pasada van a seguir y van a ser consecutivas en la época que nos persigue o que le precede, más bien. Entonces vamos a entender que por más cambios que haya en la historia van a haber algunas cosas que se van a mantener constantes. ¿Por qué? Porque son cosas a las cuales están acostumbrados. Y de aquí pues vamos a entender que pues las revoluciones económicas nos traen nuevos motores de crecimiento para una gran olada de desarrollo, así como un nivel más alto de productividad potencial para todo el aparato productivo. De aquí nos vamos a las fases de una oleada. Después de ya haber comprendido cómo eran las tres partes importantes de una onda, ahora vamos a entender cómo funciona una oleada. Una oleada la vamos a identificar con cuatro fases. La primera, la parte de irrupción temprana.
Esta irrupción temprana se da cuando los nuevos productos y tecnologías respaldadas por el capital financiero muestran su potencial futuro e inclusión. La segunda etapa es la fase de frenesí. El capital financiero se encarga de desarrollar intensamente la nueva infraestructura y tecnología, encontrando el nuevo potencial del nuevo paradigma. El tercero es el intervalo de acomodo, que es una parte que no podríamos tal cual tomar como una fase, porque es la fase de sinergia, pero es una parte en la cual todo se empieza a acomodar. ¿Por qué? Porque se tienen que ajustar las cosas a la tecnología. Entonces vamos a tener la tecnología va a buscar desarrollar intensamente infraestructura, pero en lo que esto pasa, pues no va a ser tan fácil, ¿no? Porque no se desarrollan específicamente cosas, pero se da una fase de acomodo que genera la fase de sinergia, y la fase de sinergia ya es después de este intervalo de acomodo, en donde se dan las condiciones favorables para que florezca todo esto. Y de ahí viene la fase de madurez, en donde se introducen las últimas industrias tecnológicas, etcétera, aunque aparecen signos de disminución de inversión y estancamiento de mercado. Debido a que ya hubo el auge de las tecnologías, de la infraestructura y demás, pues viene una etapa en la cual se empieza a retrasar un poquito todo esto, y eso genera que se dé la fase de madurez. Entonces ya entendimos cómo funciona una onda. Una onda tiene tres partes: una parte donde se empieza, una parte donde se estanca y una parte donde se cae. Una fase de oleada tiene cuatro y son más específicas porque es un periodo más corto, en el cual se introducen las tecnologías, se busca un mercado para esas tecnologías y una infraestructura. En lo que esto sucede, pues surge una fase de acomodo, después se dan las condiciones óptimas, se explota esta nueva tecnología y al final hay una fase de madurez en donde pues el capitalismo llegó a su máximo y empieza a tener signos decrecientes o estables. Y ya, de este proceso de oleada vamos a quitar todo lo demás y nos vamos a manejar con solo la tecnología. Igual, pues tenemos que rescatar que pues, todo esto depende de un contexto histórico y va a ser diferente en cada época. Bueno, vámonos a la geografía del capitalismo. En esta lectura, que pues sinceramente no es muy necesaria ahondar demasiado, pues vamos a encontrar cómo el capitalismo genera condiciones para que se pueda seguir desarrollando, se va cambiando de lugares, de etapas, y la forma en la cual se maneja también es muy diferente. Y vamos a tener que al final busque condiciones que lo ayuden a crecer, como lo puede ser el aumento de la población, la incorporación al sistema capitalista global, la microfinanciación, la relocalización, el dominio del espacio y demás. Son cosas que el capitalismo necesita y ubica para volver a crecer, para mantenerse. Y de aquí llegamos al último tema de nuestra querido podcast. Lo acortamos un poquito más. En la primera ocasión duró alrededor de 35 minutos, pero sinceramente por motivos de tiempo y porque ya nos da pena entregarlo tan tarde, pues vamos a cortarlo un poquito, dejarlo en aproximadamente 20 minutos. Llegamos a la última lectura de Mason. Vamos a entender, ¿Marx tenía razón o no tenía razón? Después del planteamiento que nos hicimos desde el inicio, al comprender que la economía funciona a través de ondas, oleadas y de crisis económicas, después de haber entendido cómo funciona una onda, una ola y una crisis económica, pues vamos a ahora sí entender. Vamos a rescatar lo que decía Marx. Si es cierto que estas crisis económicas recurrentes en el capitalismo tienen una razón, tienen un porqué, o por qué tenía razón, no tenía razón, lo que nos dijo Marx sirvió o no sirvió. Pues bueno, para todo esto vamos a recapitular lo que nos dice Mason. En 2008, después de la quiebra y la crisis bancaria, la crisis inmobiliaria, nacieron muchas cosas, muchos nuevos paradigmas, muchos nuevos planteamientos. Los economistas empezaron a buscar respuestas, encontrar por qué, y Marx volvió a ser tendencia, volvió a salir en revistas, a salir en portadas de periódicos, y muchos economistas decían, ¿Marx tuvo o no tuvo razón? Entonces, en este planteamiento de que si Marx tuvo o no tuvo razón, empezamos a encontrar muchas cosas, muchas cosas. La primera es que Marx había ampliado y había dicho que iba a haber crisis. Y como con esta crisis de 2008 se pensaba que iba a ser el fin del capitalismo, pues empezaron a decir, pues sí, ¿no? Marx tenía razón. Pero, pues vamos a encontrar que esto, entre qué es cierto y no es cierto, porque Marx en su época sirve mucho para dar un contexto histórico y un análisis muy detenido de todo lo que él había visto, vivido y comprendido. Por lo tanto, Marx en ese entonces tenía razón y sirve muy bien para explicar la historia, pero todo lo que pasó después
lo podemos atribuir a muchas cosas, pero la principal cosa que podemos decir es que Marx no se equivocó. Los que se equivocaron fueron las personas que lo leyeron y le dieron una interpretación. E incluso desde un punto de vista muy personal, yo podría intuir que Marx tuvo mucha razón, pero el capitalismo, buscando salvarse, pues empezó a hacer muchas cosas, ¿no? Vimos oleadas en Estados Unidos anticomunistas, en Europa y demás, con tal de exterminar este pensamiento, ¿no? Porque este pensamiento, pues iba en contra del capital. Y como Marx lo había dicho, pues iba a dar una lucha de clases y mil y un cosas que en algunos momentos de la historia se dieron, pero ¿por qué no continuaron? Porque el mismo capitalismo lo detuvo. Y esto lo podríamos ver como Mason lo explica como una contratendencia que va a hacer que esta crisis o esta posible deterioro del capitalismo pues haga que no suceda, que se reinvencione, que se innove y que genere una nueva forma de seguir subsistiendo. Y esto va a ser lo que vamos a abordar en la última unidad de este curso, el cómo funcionaron estas contratendencias, el cómo es que Marx no vio, o bueno, más bien sí tenía noción y sí la abordó, todas estas contratendencias. Pero, ¿por qué creen que Marx se equivocó? Pues por estas contratendencias. Entonces, pues ya lo explicamos, ¿no? Incluso podemos atribuir que hay muchos tipos de crisis, una crisis financiera, una crisis de sobreproducción o una crisis de falta de recursos escasos y demás. Y pues sería todo por parte de este podcast. No, perdón, nos faltaba el último punto. ¿Cuándo acaba una crisis? Pues acaba una crisis cuando existe la forma en la cual el capitalismo encuentra una contratendencia para que no siga la caída y se pueda rescatar. Entonces, eso sería todo por la parte de Rocco Herrera, el maravilloso conductor de este podcast. Y una disculpa por la demora, profesor, pero no se grabó y no se guardó. Espero esta vez sí se descargue.